Empecé a meterme en TikTok, en Instagram, empecé a hablar de realidades, por eso fui un boom también en ese momento. Y allí pues fue la bendición, empezó a venir gente, empezó a ver el trato, empezó a ver que yo le decía más bien, no compres esa casa, vamos a buscar una mejor. No me he centrado solo en Miami, Orlando, no, yo salí al país. O sea, cuando uno tiene mentalidad de ambición, de emprendedor, tú vas siempre a lo grande. Ahora hago 60, 70 casas al mes en Detroit. Desde que llegué a este país he estado sola. Yo me he dedicado con mis 2 hijos, soy madre soltera. Sola, no he tenido a nadie, porque a veces las mujeres, tú sabes, tienen el apoyo del esposo o del novio que las apoya. No, Gisela ha crecido sola. Entonces a mí que me diga que no se puede, ay, que tengo al niño, que lo tengo. No, yo iba con mi hija en mi cangurito a vender. Todo está aquí, Josué, todo es mentalidad. Tenía en ese momento $8,000, $9,000 solamente en la cuenta de banco. Un hijo en camino y uno aquí. Es decir, no había tiempo para perder. No había tiempo para... Yo llamé, comuniqué, vi el tema, me metí en la ciudad, foreclosure, rematado. Y yo dije, ok, o me pongo a ver la explicación de por qué salió, por qué, ay, me lo hiciste, mi mejor amigo. O me iba a Orlando y sacaba mi licencia y salía adelante. Okay. Y luego me enteraré. Claro, después hice cosas, pero en el momento no tenía tiempo, Josué. Eso es sobrevivir, Sí. Y entonces, ok, llegas a Orlando, consigues la licencia de bienes raíz, empiezas. ¿Cómo fue que tú empezaste en este mundo de bienes raíces? Porque obviamente aquí conocemos un montón de agentes de bienes raíces. ¿Cuál tú crees que fue y ha sido la pieza fundamental o los pasos que tú has hecho para poder ser exitosa en bienes raíces en comparación con otras personas? Yo creo que la educación, el hecho de no ver mi negocio como una comisión que me voy a ganar de una persona, sino ver el bien que le vas a hacer a esa persona con ese negocio. He sido un poco disruptiva en mi carrera. A veces me ha traído cosas de mis colegas, ¿verdad? Pero yo pienso que la verdad siempre va por delante. Y que aunque seas un vendedor, siempre que tú le des un valor agregado a cada inversión que tú le dejas a una persona, esa ha sido yo diría mi carta ganadora, Josué. ¿Por qué? Porque hay muchos realtors que cualquiera vende una casa aquí, cualquiera te vende una casa hermosa con el río que pasa. Pero ¿qué persona se sienta contigo a decirte, esto de verdad te va a hacer ganar dinero? Tú vas a tener que pagar de tu bolsillo para pagar ese mortgage o ese préstamo que tú tienes para pagar la renta, o la casa se va a pagar sola y te va a dejar una rentabilidad. ¿Qué es lo que es vender por vender? Claro. ¿O es vender desde la sabiduría de saber que estás haciendo un buen negocio para tu inversor o para tu familia, inclusive para tu familia? Hay familias que si tú no tienes una buena educación financiera y tú no le enseñas que pueden ser afordables a su casa, ¿de qué vale venderle una casa hoy que pueda perder mañana por no tener cómo pagar? Claro. No, y eso es así. Y tú saber que estás sirviendo a la otra persona y por consecuencia secundaria haciendo un montón de dinero, eso yo creo que es el mejor sentimiento del mundo. Claro, que esa persona después tú la veas y no sea una, sino que yo las enseño a invertir desde una multifamily, compra la otra que te dé dinero para pagar esa que tienes. Y he sido muy errática en siempre decirle a la gente, no compres, por eso te digo, he sido muy disruptiva, porque digo, no compres la casa de tus sueños, no compres la casa bella, no, compra varias casas feas y esas feas te va a llegar en un momento a que tú tengas la casa que tú sueñas con el bote, con lo que tú quieres detrás. Pero a la gente no le enseñan eso, a la gente le enseñan la casa bonita, lo que ven por los ojos, y no es la realidad de este país. Claro. Entonces, yo siendo real, yo hablando la verdad, aunque no me convenga más vender la casa de los sueños para el bolsillo que vender la casa feíta, ¿verdad? Hablemos la realidad, pero yo prefiero, Gisela Rojas, vender la casa feíta que le va a traer ganancia y luego me vas a comprar la casa de los sueños. Pienso a largo plazo y en el bienestar de una familia. Claro. Yo quiero hablar de eso ahora en un rato, pero quiero continuar con la trayectoria tuya y la historia. Sí. ¿Cómo entonces terminaste pasando de Orlando, bienes raíces, fuiste la productora número 1 solamente en 3 meses? Sí, a los 90 días era top producer. Había vendido, no me recuerdo cuánto fue mi primer año,
de propiedad, creo que como 44, algo así. ¿44 millones de dólares? No, casa. Ah. No, no me recuerdo los dólares, pero como sí. quieras, 44 casas es como casi una casa por semana. Sí, o sea, más o menos. Pero bueno, hubo meses que no, pero también, como dije, tuve la suerte. Yo creo que dentro de todo esto también, Josué, hay algo que se llama Papá Dios, ¿verdad? Y que cuando tú obras bonito, creo firmemente en el agradecimiento. Y yo creo que Él veía mi corazón. Y yo, y Él sabía que aparte de que yo necesitaba dinero, de que yo necesitaba salir adelante económicamente, también veía mis ganas también de ayudar. Muchas veces, sin yo tener dinero, ayudé a muchas familias a cerrar sus casas, sobre todo en la etapa de la pandemia, que no tenían y ya estábamos casi al final para cerrar. Y yo decía, ok, o suelto esto, como lo hicieron muchos, y dejaron a la gente, mira, no, I'm sorry, o en ese interín de decir, ok, yo sigo para adelante, sacrifico un poco de mi comisión, por decir de alguna manera, ayudo a mi familia y que cierren. Y bueno, yo lo hice sin pensar. Aunque no sabía ni mi propio destino. Claro, yo tenía mi dinerito, pero en esos momentos era muy duro y yo decidí siempre a mis familias. Y eso, ahí cuando yo empiezo el tema de las redes sociales, en el 2020, eso me dio, eso se multiplicó. O sea, por eso es que yo soy una testigo de lo que es el agradecimiento. Yo, sin saber qué iba a pasar en pandemia, ayudé a más de 18 familias a cerrar así. Y yo decía, bueno, en el nombre de Dios, o sea, yo me persigné, yo dije, no los puedo dejar en la calle, no los puedo dejar que después que tienen, podía hacerlo, pero no fue mi decisión. Y de ahí, en mi crecimiento, cuando yo empiezo a hablar en redes y digo, bueno, esto está parado, no consigo clientes, ¿qué hago? O sea, no, las redes, yo me voy a empezar a meter aquí, empecé a meterme en TikTok, en Instagram, empecé a hablar de realidades, por eso fui un boom también en ese momento. Y allí pues fue la bendición, las redes sociales, porque empezó a venir gente, empezó a ver el trato, empezó a ver que yo le decía más bien, no compres esa casa, espérate, vamos a buscar una mejor. O le decía, yo no soy la más rápida del mercado, y la gente que ha comprado conmigo lo sabe, no soy la más rápida, pero ten la certeza que la casita que yo te voy a dar, Josué, ahorita estoy en el mundo de los multifamily, ¿no? Ya me quité un poco del single family, pero ninguna de mi familia puede decir al día de hoy que no hizo un buen negocio, que no ha hecho un buen negocio, que no ha ganado dinero, y lo más rico, que no ha sido una. O sea, llevamos 4 o 5 y han venido conmigo. Claro. Porque ahora compro condominios. Ahora no es que casa. O sea, ahorita acabamos de cerrar un condominio de 48 viviendas en Norte de Carolina. No me he centrado solo en Miami, Orlando. No, yo salí al país. O sea, cuando uno tiene mentalidad de ambición, de emprendedor, tú vas siempre a lo grande, aunque empieces pequeño. Entonces, eso ha sido mi vida. Sí, ha sido muy rápido, sí, pero bueno, también, ya ves que traía también una trayectoria. Sí, no. Y yo usualmente veo esto en muchos emprendedores que se llama como the hockey stick effect. Como que van así, un camino largo, y después en un par de años hacen así. Sí, y crecen muy dinero, rápido. exacto. Dinero trae dinero. O sea, una vez que yo hice mi primer millón, bueno, vamos a hablar de mis primeros 500, los perdí completamente. Igual aquí, me metí en una construcción, el general contractor no fue bueno, me fui para el piso, pero eso fue 2 meses. Ahí sí demandé, hice lo que tenía que hacer porque ya estaba en los Estados Unidos, recuperada. Era mi inversión de mis comisiones y eso que me había ganado. Enseguida, pues, dejé eso en juicio corriendo y enseguida nunca me di por vencida. Mis primeros negocios del real estate, porque no solo que vendía casa, yo hacía flipping, yo hago flipping en Detroit y tengo una empresa de flipping que compro, viviendas y las rehabilito baratas, económicas, y las rehabilito y tengo ya esa rueda allá en Detroit también. Entonces, pero mis primeros flipping, yo quedé al bajo porque no sabía los materiales, porque el que me decía la cotización de no servía, y no me di por vencida. Yo decía, me fue mal en el primero, en el segundo, pero el 4 le di. O sea, me eduqué. Dije, ya va, ¿dónde fallé? Y de ahí le di 1, 2, 3
no dije, ay, esto no funciona, el flipping no me funciona. No, ahora hago, no sé, 60, 70 casas al mes en Detroit, flipeando con mi otra empresa que tengo allá. Entonces, aprendí a diversificar, a crecer, y dinero trae dinero. En el momento que tú haces ya plata, Josué, esto es una fórmula que a veces la gente no la cree hasta que no la vive, pero nosotros que la vivimos sabemos que vienen éxitos y vienen éxitos y vienen éxitos, que esa parte dura puede durar bastante, puede durar el aprendizaje, puede durar la caída, duele, pero ahí es donde la vida te dice, sigue, o te vas y eres un loser, o sigues y vas a ser el ganador. Y ahí es donde yo lo descubrí. Yo no tengo esposo. Yo, desde que llegué a este país, he estado sola. Yo me he dedicado con mis 2 hijos. Soy madre soltera, 2 niños, sola. No he tenido a nadie porque a veces las mujeres, tú sabes, tienen el apoyo del esposo o del novio que las apoya. No, Gisela ha crecido sola, Josué, sola en este país. Entonces, a mí que me diga que no se puede, ay, que tengo al niño, que lo tengo. No, yo iba con mi hija en mi cangurito a vender. Yo estoy con mis hijos y mis hijos van bien. He sido madre, empresaria, CEO, sigo creciendo y sigo haciendo negocios. Todo está aquí, Josué. Todo es mentalidad. Todo es mentalidad. Eso, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál tú dirías que es la razón por la cual, por ejemplo, madres solteras en Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, dicen que no pueden? En cambio, tú no has pensado así jamás. ¿Cuál tú crees que ha sido la diferencia entre ambas cosas? ¿Y por qué, a pesar de tú fallar en 2016, a pesar de que te estafaron los $500,000, a pesar, supongo que hay muchísimos, ¿verdad?, más cadáveres y errores que en el cementerio? Bueno, en los flipping, en los primeros en Detroit, exacto, también me robaron los materiales de las casas porque no sabía dónde meterme en la zona. Y mis casas me las desvalijaron después que había comprado aire acondicionado, todos mis primeros capitales. Todo eso me pasó, Josué. ¿Y cuál tú crees que ha sido la diferencia entre Gisela de seguir adelante y una, por ejemplo, madre soltera que tiene las mismas condiciones, pero resultados diferentes? Yo diría mentalidad y educación. Porque ¿qué es lo que yo hice? Yo, al ver que fallaba tanto, Josué, yo decía, los grandes tienen que tener la fórmula. Y yo decidí en un momento, en vez de agarrar el dinero e invertirlo en cosas que en ese momento hubiese sido mejor para mí, de repente mudarme a un apartamento, yo seguí en mi habitación e invertí en educación con los mayores coach, por lo menos de bienes raíces, porque yo decía, si ellos están allá, tienen que tener algo que no lo sé. Pero yo tenía el tema del idioma y yo decía, estos son gurús que hablan en inglés, esta información no la hay en español, ¿cómo hago? Pero ahí viene. ¿Tú crees que yo me voy a desfallecer porque no sabía el inglés? Mi amor, Google Translate, y así empecé también. A la vez me sirvió para aprender el inglés. Y si yo tenía que pagar un video de estas personas grandes que yo hice, de ahí fue que yo dije, él lo hace así, y empecé a aplicar, invertí en educación, miles de dólares. No te estoy hablando de un curso de 200 ni de... No, miles, porque estas personas que han llegado arriba, que hoy son billonarias, tienen el secreto. O sea, ya pasaron por ahí, mentores, y yo dije, esta es la vía aquí en Estados Unidos. No puedo seguir dándome golpes en las paredes. Yo voy con el dolor de mi alma, porque a veces nosotros en nuestros países no creemos en eso de los mentores. Y no, tú te haces solo y sobre la marcha vas dando. Aquí no. Aquí en los Estados Unidos tú tienes que acompañarte de un mentor y de una buena educación para tú ir donde quieres ir. Ese que tú ves los resultados. Yo me fui con Kiyosaki, yo me fui con el otro por allá, y yo los pagué y me fui. Y yo dije, ¿cómo es que es el crédito? Yo no tengo plata, las deudas. Bueno, no sabía. Y pom, toma nota. Y así. A partir de ahí empezó mi otro crecimiento. A pesar de que no me estaba yendo mal, pero ese fue mi boom también. Claro. ¿Y por qué tú crees que en Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos algunas personas, no todo el mundo, saben que la educación personal y el tú invertir en ti mismo, en tu crecimiento personal, es fundamental para crecer?
Y yo me he dado cuenta de algo. Yo personalmente también he invertido cientos de miles de dólares. Y mientras más dinero invierto en mí mismo, más crezco. Total. ¿Por qué tú Pero crees? la gente no lo ve, Josué. ¿Por qué dicen, bueno, vende humo, que un cursito, que un coaching, que no sé qué? Pero sin embargo, entonces van a la universidad y se endeudan para conseguir un título de administración de empresa que no les sirve para nada. Que no les sirve, exacto. Hoy en día estamos en otro mundo, en otra generación. Estamos en un mundo en donde en YouTube puedes aprender más que ahorita en una universidad. A lo mejor en mi época, pues sí servía, ¿verdad? Siempre deja algo, ¿ok? Pero nos cuesta mucho, porque hasta a mí me costó, lo estoy aquí confesando, decir, voy a pagar 10, 12 mil dólares a este señor que no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal, o si de verdad tiene la clave que yo necesito. O compraba en ese momento una propiedad y me mudaba a un apartamento más cómodo con mis hijos. Esa fue mi gran decisión. Y yo decidí invertir en mi mentoría. Pero eso cambió mi vida. Eso cambió el flipping que me fue mal. Porque descubrí por qué me fue mal. Descubrí de dónde podía sacar dinero para volverme a levantar. Descubrí todo eso que yo dije, ok, ahora es aplicarlo. Más consciente, más educada. Tu pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto? Es una buena pregunta, Josué. Y yo diría que nos cuesta tanto porque el ego y el hecho de pensar que lo sabemos todo son un gran enemigo. En el momento en que nosotros bajamos a ser humildes y decimos, no sé nada, en ese momento, cuando tú te encuentras en la condición de decir, no lo sé, dame la fórmula. Allí podemos abrir el corazón y decir, ábrele la puerta a la educación, ábrele la puerta a ese curso, ábrele la puerta a esos resultados, porque también tengo que ver los resultados de esa persona a la quien yo voy a confiar. Eso, fe y acción, esas tres cosas infalibles. Pero el ego, yo diría, el ego, porque yo también, mira, yo me gradué summa cum laude. Yo estudié en la universidad en Madrid. Yo tengo un doctorado en Londres. Josué, ¿de qué me sirvió eso? Para yo no estar en el suelo como estuve. Entonces, yo me creía, wow, yo tengo doctorado, que Londres, que Madrid. Ajá, estudié en una transnacional. Fui vicepresidenta comercial de esa empresa. Wow. Cuando yo me vi ahí, yo dije, ¿qué garra saqué? La niña que vendió arepas. La niña que vendió virgencitas en un pueblo. Ahí dije, ¿dónde está la raíz? Ahí fue mi raíz. Te levantaste aquí, quedaste huérfana, te sacaron de tu casa, no tenías dónde dormir con tu mamá y tu hermana. Ahí fue mi recuerdo. Y eso es lo valedero. En la medida que nosotros crecemos, nos llenamos de ego. Nos llenamos de que la sabemos todas. Claro. En el momento que tú caes y vuelves a tus orígenes, dije, necesito educación. Y ese fue mi paso. Sí, yo no sé si sabes esto tú, pero en mi historia es... Obviamente no tengo hijos. no tengo hijos, no tengo nada de eso, pero sí perdí... A los 25 años yo había hecho $1 millón. Tenía 25 años, eso fue 2018. Tengo 2 maestrías, ingeniería electromecánica, un asociado de negocio. Tengo más títulos que es similar. Tengo títulos, pero por montón. Y a los 25 años hice mi primer $1 millón. Me creía, en República Dominicana le decimos el papaupa de la matica. El rey. Súper arrogante, me la sabía toda. Josué. Un año después, terminé trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami. Un año después de haber hecho el $1 millón. 1. No 10, no 5, 1. Y yo aprendí en ese momento, obviamente me dio súper duro. Lo cuento hoy porque, decir, salí de eso ya. Sí. Pero fue muy, muy duro en el sentido de que tu identidad, tu ego, tu orgullo, como tú te presentas a las otras personas, todo está atado al éxito que tú tienes. Y al perderlo todo, entonces te dio muy duro. Y es una lección de decir, yo no sé todo, ¿qué yo hice? ¿Qué errores cometí? Yo no voy a culpar a otra persona ni me voy a quejar. ¿Qué yo hice en ese punto que no voy a volver a hacer en un futuro y cómo me levanto de aquí? Entonces, supongo que, por ejemplo, ahí cuando, por ejemplo, con el foreclosure de las casas, tú dijiste, bueno, ¿qué yo hice mal? Ok, me estafaron. Bien. Pero ¿qué yo hice mal?
bueno, ok, confié en una persona, no voy a volver a cometer eso. Lo mismo con el flipping. Entonces, yo creo que cada vez que hablo con personas, siempre son las mismas lecciones, siempre es el mismo camino o muy similar. Y por eso me encanta tanto tener conversaciones como esta en ese sentido. Ok, pero volvamos. Sí. Entonces, decides en ese momento o le doy una mejor vida a mis hijos, me mudo a un apartamento más cómodo o invierto en una mentoría. Y si te gustó ese clip y quieres ver el episodio completo de actitudmillonaria.com, donde compartimos muchísimo más de lo que acabas de ver, simplemente tienes que darle clic aquí a este video. Y si tú quieres aprender cómo ser un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 sin tener que empezar tu propio negocio, sin tener que crear tu producto o servicio, sin tener que tener seguidores, dale clic al video aquí, que es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses.